Buenas a todos, hoy quiero hablarles de Lemon Tree. Al principio lo que vemos es un indicativo de cómo debemos leer la obra. En lo personal soy de esas personas que de vez en cuando se dan cuenta que no están entendiendo nada de lo que están leyendo y eso se debe a que tenía que leerlo en sentido contrario. Ya saben, cómic, manga. Bien, en la historia comenzamos con Trini, quien tuve que preguntar al autor cómo se llama. Pero todo el que haya visto mi borrador de mirada de dragón sabe que no soy quien para criticar eso. Nos están comentando o mostrando que su lugar de habitación, o sea, su casa donde vive, está pasando por una severa crisis ambiental que la ha llevado a un estado severo de depresión. Y podemos notar que mientras se va, alguien la está observando. Y cuando parece que va a ponerle fin a su vida, esta persona le llama como la atención. Quien parece que tiene una olla en la cabeza, decide que va a ayudarla, aunque al final no es de mucha ayuda y los dos acaban en el río. Y de ahí, una vez que salieron, pues se van a otro lugar, por lo que Trini menciona, Pei la siguió hasta donde se está quedando. No sé si llamarlo casa porque parece más una cueva, no me queda claro. Lo cierto es que le dice que, bueno, se sintió mal por cómo la veía y que tenía una idea o que tiene una idea y quiere compartirla con ella. Claro, con la olla en la cabeza, esta pues no se lo toma muy en serio y se la quita de un golpecito. Ok, se ve bastante el golpe. En eso él pues se vuelve loco, primero porque la golpeó fuerte y segundo porque el aire está sucio y también dice que sin como que lo pueden ir a buscar. Me suena a teorías conspirativas de alienígenas o del gobierno, ya saben. Unos dicen que los extraterrestres lavan el cerebro, otros que el gobierno te espía con satélites y todo eso, para que vean que no es nuevo. Bueno, entonces ella, a cambio de que él le vio el rostro a él, le muestra su rostro a ella y la verdad es que se ve bonita. Lo que me parece un tanto subnormal es que esta apenas note que es niña. Una chica, o sea, creo que ella tiene una silueta femenina lo suficientemente marcada como para que cualquiera lo note. Bueno, deciden irse de ahí y se van desde el río hasta una parte más rural de esa ciudad, que me parece que está como en una montaña. Y por lo lejos que se ve, yo diría que caminaron un par de horas como mínimo, ya que se ve lejos, lejitos. Bueno, ya cuando llegan a donde él vive, vemos que básicamente duerme en un cuarto, tiene dos sofás y un par de cositas que no son la gran cosa, pero a él lo que le importa es mostrarle su proyecto. Tiene un árbol plantado en la parte de atrás, un árbol de limón. Y como podemos ver, no está muy grande. Aunque me gustaría saber qué tipo de limonero es. Sé que hay de varios tipos. Lo digo porque no se parece al limonero que había en el patio de mi casa. Aunque también es cierto que este es chiquito. Dijo que tenía 2 años. Y ella pues se emociona mucho al verlo, los colores vibrantes, habla de aire fresco. Le menciona que quiere plantar todos los que se pueda con la intención de venderlos. Ella está más bien por otro lado, pero decide seguirlo. O sea, en el sentido de que ella no está pensando como en el dinero, sino en mejorar la situación ambiental. Eso significa que vamos a tener una dinámica que se podría prestar para mucho tipo de situaciones. Ya sabe, él queriendo venderlos y ella queriendo ayudar a mejorar el entorno. Ahora se van a arreglar el apartamento cuarto para hacer una oficina y bueno, deciden cómo arreglarla. Y pues, bueno, ahí van a intentar ubicarse los dos. Por cierto, Trini en verdad es muy fuerte y espero que expliquen por qué. Lo cierto es que hay una secuencia que me parece un tanto divertida arreglando este sitio. Y al final, cuando arreglan un poco los muebles, creo que debieron haberlo dejado uno al lado del otro. Yo no recomiendo el uso de este cachivache invento mal hecho que hicieron los dos. No lo considero seguro, independientemente de quién vaya a dormir arriba y quién vaya a dormir abajo.
Y creo que nadie en su sano juicio lo debería usar. Bien, volviendo al tema del árbol, notamos que tienen que limpiar el agua para poder em, regar el árbol de limón, y eso me hace preguntar cómo funciona el acueducto de este sitio, porque o sea, qué tan potable es el agua y en general cómo está la salud de estas personas. No sé ustedes, pero a mí me parece que no se ve muy bien. Bueno, ya de hecho pasaron como que toda la noche en eso, y cuando amanece ya se ponen a regarlo. Y la idea que tiene de ponerlo en una cubeta con hoyos para que de a pocos vaya regando el árbol no es nueva, es bastante normal, en muchos sitios se hace. Bueno, quizá no con una cubeta, pero sí con otros mecanismos. ¿Ya? Luego este pey empieza a indicarle cómo van a plantar los árboles entre los dos, aunque ella no está muy segura, pero él la asegura o le garantiza que la va a ayudar y que le va a mostrar y cómo los dos pueden hacer que el proyecto funcione. ¿Ya? Obviamente ella lo que le interesa son los colores bonitos y sin más nada en su vida, obviamente sí de ayudarlo. Hacemos un salto de tiempo de 1 año y podemos ver que los árboles han logrado crecer, aunque no son muchos, lo que indica que mataron a la mayoría. En serio, parece que la mayoría de las personas, sobre todo quienes viven en ciudades, no saben cuidar plantas. Aunque claro, en este caso estamos hablando de un árbol, esto no lo puedes tener en una maceta por demasiado tiempo. Pero al menos para Trini se nota que ya está valiendo la pena. Y aquí terminamos. El autor en la página ha anunciado de que pronto estará la segunda parte, y al menos a mí me llama la atención de cómo se irá a desarrollar esto. No parece que vaya a ser una historia muy ambiciosa, y no todas las historias tienen que serlo para que sean entretenidas y buenas. En cuanto al diseño de los personajes, debo decir que me gusta la forma en la que están, o sea, en las versiones a color no son muchas, pero me parece que quedan muy bien, tan bonitas. Los ojos rojos de Trini, los azules de Pei. Y sí, podemos notar aquí cuál es el problema de esta historia. Es uno que, digamos, nos interesa a todos. Hay una crisis solo que aquí la crisis medioambiental está muy severa y por todas partes. Bien, ya veremos más adelante de la historia cómo esta continúa y qué tal les va en su proyecto y qué tanto chocan o no, teniendo en cuenta que aunque su meta es la misma, sus motivaciones son un tanto distintas. Chao.